Bueno, ahora sí les presento al doctor, que lo hemos hecho con él mismo en forma muy breve. El doctor es abogado, egresado de la UBA, es traductor público de inglés también de la UBA, es profesor titular de la asignatura Derecho Civil 4, o sea, Derechos Reales, de la UBA, UCEMA, La Plata y El Salvador. También es autor de libros y numerosas publicaciones vinculadas a la materia, conferencista, y en este momento está recorriendo el país dando estas clases para InfoJust y el Ministerio de Justicia. Bueno, como verán, lo hemos realmente resumido. Los dejo con el doctor. Hacia arriba. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Yo soy profesor adjunto, no titular, en la Universidad Nacional de Buenos Aires y La Plata. Les digo para que si ya que nos van a grabar, ya a ver si empezamos ya dando digamos, una información errónea. Bueno, todo lo demás es cierto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirme. Habíamos pensado hoy hacer una breve reseña de los cambios que han ocurrido en el campo de los derechos reales por la introducción del nuevo Código Civil y Comercial y dividir esta charla en como dos segmentos. Y a las más o menos 15:45, 15:50 haríamos nuestro primer break. Si alguno de ustedes, cuando yo voy terminando el primer segmento, quieren hacer alguna aclaración o alguna pregunta, o me quieren preguntar algo respecto de lo que estamos hablando en el primer segmento, lo hacemos tranquilamente. Yo voy a estar terminando más o menos 10 minutos antes y ustedes pueden, si quieren, preguntarme lo que quieran. Bueno, derechos reales que tiene dos problemas, ¿no? O existen los que la quieren mucho o existen también aquellos que la detestan. Nosotros vamos a tratar tratar de no decepcionar a los que aman este segmento de los derechos, de esta parte del derecho privado, y tratar de captar la atención y el gusto por aquellos que un poco no les gusta esta parte. Pero sí vamos a tratar de ver qué pasó con el Código Civil y Comercial en el campo de los derechos reales. Ustedes saben bien que una de las cuestiones muy, digamos, difundidas fue la nueva incorporación de derechos reales. Se incorporaron nuevos derechos reales. Se incorporó el derecho real de tiempo compartido, el cementerio privado, el derecho real de superficie constructiva y los conjuntos inmobiliarios. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es si, como consecuencia de la introducción de estos nuevos derechos reales, el país se adscribe o sigue adscripto al sistema de número cerrado, de creación cerrada de derechos reales. Es decir, ¿seguimos teniendo número clauso en la Argentina? O si por el contrario existe ahora el principio de numerus apertus, o creación ilimitada por parte de los particulares. Porque una de las cuestiones básicas que distinguen a los derechos reales de los creditorios es justamente que no existen derechos reales atípicos. Todos los derechos reales son típicos, es decir, todos los derechos reales deben crearse de conformidad con una norma o con un tipo, una fórmula legal preestablecida. Las famosas normas de naturaleza imperativa, indisponibles, no interpretativas o supletorias, que campean en su mayoría en el campo de los derechos reales. Nosotros tenemos, se habla en general de la incidencia del orden público en este ámbito, porque había un artículo en el Código Civil anterior, que era el 2502, que decía: los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. Todo contrato de disposición de última voluntad que modificase los que por este código se constituyen o que crease otros derechos reales valdrán como derechos personales y como tal pudieran valer. No sé si recuerdan ustedes este artículo 2502 que consagraba el principio de la conversión legal. En la conversión, la constitución de un derecho real prohibido se transformaba, se convertía legalmente en un derecho creditorio permitido. Claro que esa conversión, en caso de conflicto, la hacía el magistrado. No era una conversión ipso iure, no era una conversión automática, ¿no?, de una cosa en la otra. Entonces, lo primero que introduce la nueva legislación es
sacar o no prever esta conversión. Hoy en día, la creación de un derecho real prohibido conlleva su nulidad o aquel que modifica su estructura. Con lo cual, ya una primera conclusión sería que no se pueden crear derechos reales que contradigan los tipos legales preestablecidos. Los derechos reales siguen siendo de creación legal en la Argentina. El artículo 1882 del Código Civil y Comercial dice: el derecho real es un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma. Fíjense, es un poder jurídico de estructura legal. Quiere decir que la estructura de los derechos reales sigue siendo de fuente legal en la Argentina. No podemos crear derechos reales en disconformidad con lo que establece el propio, con la ley de fondo, el Congreso Nacional. Y toda creación de un derecho real prohibido conlleva su nulidad. A mí me parece que la nulidad es una nulidad de naturaleza absoluta y en este sentido imprescriptible, porque estaríamos en presencia de un derecho de la prohibición de una norma de naturaleza no interpretativa, sino una norma de carácter imperativo, ¿no? Entonces, cada vez que quizá identificando imperatividad legal con orden público en este campo, identificando imperatividad legal con normas de orden público, diríamos que como la creación de un derecho real prohibido transgrede una norma de orden público, ¿cuál es la norma de orden público transgredida? Aquella que determina cuál es la estructura de los derechos reales. Entonces sería una nulidad absoluta, con todos los efectos que produce la nulidad absoluta, ¿no es cierto? Es imprescriptible, puede ser alegada por cualquiera y es irrenunciable, ¿no? Entonces, numerus clausus sigue vigente en la Argentina. Solamente tenemos un sistema de creación cerrada. La nueva incorporación de derechos reales no es obstáculo a la existencia del orden público. Nosotros siempre decimos que por el hecho de que se incorporen nuevos derechos reales, eso no significa que cambie el sistema cerrado de creación. Porque si no, con ese criterio, la legislación estaría cerrada a la recepción de nuevas formas o de nuevas manifestaciones sociales o de naturaleza económica que naturalmente requieren la existencia de nuevos tipos. Pero seguimos sin la existencia de derechos reales atípicos. No tenemos derechos atípicos, solamente tenemos derechos reales típicos, aquellos que podemos crear de conformidad con la ley. El segundo problema, o no problema, sino la segunda innovación que trae en el campo de los derechos reales este código, es que lo define, y definiéndolo, dice que se ejerce un poder jurídico que se ejerce directamente sobre el objeto. Fíjense que dice objeto, no dice cosa. Cuando estudiábamos derechos reales nos perturbaban, decían no, los derechos reales se ejercen directamente sobre las cosas, sujeto y cosa. De hecho, era muy fuerte esta concepción dogmática, ¿no?, que provenía de los textos clásicos, ¿no?, y encima sobre las influencias de las normas, por ejemplo, del Código de Freitas, del esbozo de Freitas, que tanta incidencia tuvieron cuando Vélez redacta el problema de las cosas, la clasificación de las cosas y demás. Bueno, se hace de la cosa como objeto de derecho real un dogma, les digo. Era casi imposible pensar que los derechos reales pudieran tener objetos que no fueran cosas. Yo cuando, hace algunos años ya escribí algo sobre el punto, trabajé el problema del objeto, luego después felizmente hubieron jornadas nacionales de derecho civil en donde se trabajó también el problema del objeto, se recomendó casi por mayoría que el objeto de los derechos reales no solo eran las cosas, sino que también podían ser las partes materiales de las cosas, los derechos como objeto de los derechos reales, las universalidades, pero siempre en los casos en que expresamente la ley así lo prevé. Con lo cual, ya las jornadas dieron un paso, luego el Código del 1998, el proyecto de unificación civil y comercial, ya empezó, ¿no es cierto?, en el 1815 a hablar de un objeto que trasciende a la cosa, y hoy tenemos este 1883 que nos dice casualmente que el objeto de los derechos reales no son solo las cosas, sino que pueden serlo las partes materiales de las cosas, se puede ejercer sobre la totalidad de la cosa o por una parte indivisa, los derechos y eventualmente las universalidades. Cuando habla de los derechos, como objeto de los derechos reales, la ley dice los derechos en los casos en que la ley expresamente lo prevé. Es decir, que no se puede tener un derecho real sobre cualquier derecho. No se puede tener un derecho real sobre un derecho así porque sí.
el derecho como objeto de los derechos reales en razón de tratarse de un supuesto excepcional, que claramente innova, que claramente es discordante respecto de lo que ocurría, por lo menos a nivel explícito en la ley con anterioridad a la sanción del nuevo código, debe estar previsto en la ley. ¿Qué ejemplos tenemos de derechos reales sobre derechos? Por ejemplo, la prenda de créditos. La prenda de un crédito, en realidad, el objeto del derecho real no es una cosa. Durante muchos años se quiso ver en la prenda de créditos o por ejemplo, en la prenda de acciones al instrumento por su carácter representativo como objeto. Así sería, no, en realidad la prenda recae sobre el papel. La prenda recae sobre el instrumento que contiene el crédito. La verdad que esto no tiene mucho de sustento jurídico porque en realidad el papel es el título por su carácter, o la cosa por su carácter representativo. Es decir, es aquello que documenta lo incorporado. Pero por el principio de incorporación, aquello que constituye el objeto inmediato de la prenda es el derecho incorporado, el crédito propiamente dicho. El dar, hacer o no hacer. O sea que lo que viene a ser objeto del derecho real no es el título que documenta el derecho instrumentado, sino el derecho incorporado, propiamente dicho. Entonces, ahí siempre nos pareció, y ya lo decíamos de lege lata, les decía, y por eso trabajé un tiempito el tema del objeto, y yo pensaba que, bueno, ya de lege lata en el Código Civil había prenda de créditos. Recuerden que ya no es nuevo esto, la prenda de créditos ya existía en el Código Civil, la prenda de acciones también existía por el 3209, el viejito del Código Civil de Vélez, y también, por supuesto, en el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades Comerciales, tenemos la prenda el usufructo de acciones. Así que también tenemos acá derechos que no son cosas, que son objeto de los derechos reales. Esto está muy a tono, me parece muy bien, está bastante a tono con lo que significa la realidad negocial y la realidad jurídica de lo que ocurre en el campo de los derechos reales. Está adecuado a mi juicio en forma bastante bien hecho. Entonces, les decía que nosotros hoy, ya por este artículo, tenemos cosas, derechos, cuando la ley expresamente se refiere a ellos, universalidades. Por ejemplo, las universalidades también pueden ser objeto de los derechos reales. ¿Qué es una universalidad? Es un conjunto de cosas o derechos consideradas como una unidad. ¿Vieron cuando, por ejemplo, nosotros pensamos en el Fondo de Comercio? Cuando pensamos, por ejemplo, en el patrimonio fideicomitido. El patrimonio fideicomitido, vieron que no decimos los bienes del fideicomiso, pero el patrimonio fideicomitido en realidad no es el automóvil o el inmueble que se fideicomitió al titular fiduciario. Es un conjunto de cosas y eventualmente de derechos presentes y futuros que se incorporen al fideicomiso de conformidad con lo que establece el contrato y que ingresan a formar parte del patrimonio común, incluso por el principio de subrogación real, que nos permite entender que el objeto de ese derecho real imperfecto no es una cosa solamente, sino que es un conjunto de cosas y derechos considerados como una unidad. Es cierto que nosotros tenemos dominio fiduciario y propiedad fiduciaria, hoy lo vamos a ver, son conceptos diferentes. El dominio fiduciario recae sobre cosas porque es una especie de dominio. En cambio, la propiedad fiduciaria recae sobre no solo cosas, sino derechos, bienes que no son cosas. Pero aún frente a esta distinción conceptual, entendamos que puede haber un dominio fiduciario de un conjunto de cosas, muebles o inmuebles, consideradas como una unidad, en cuyo caso también podríamos hablar de un patrimonio fideicomitido en el campo del dominio fiduciario, me parece. También no podemos hablar de eso. ¿Me comprenden? Entonces es importante que abramos un poco la idea a que el concepto amplio de objeto de los derechos reales está hoy con nosotros. Yo les voy a ir dando, a medida que vayamos atravesando las distintas partes de esta charla, les voy a ir dando ejemplos en donde aparecen derechos como objeto de los derechos reales. Presten mucha atención cuando yo hable de la superficie. En el derecho real de superficie va a haber un derecho que es objeto de los derechos reales. En la prenda y en el usufructo van a haber objetos de los derechos reales que no son cosas, sino que pueden ser derechos. Y eventualmente también en la hipoteca, que lo vamos a conectar con la superficie. Bueno, saliendo un poco del objeto, tenemos que pensar o revisar otras cuestiones que también trae este código. Y una de las cuestiones importantes que tenemos en el campo de los derechos reales es
un principio que trae estabilidad y seguridad jurídica a la constitución y transmisión de derechos reales, que es el famoso principio de la convalidación. No sé si ustedes se acuerdan, el artículo 2504. ¿Qué decía este artículo? Este artículo decía que cuando alguien constituye o transmite un derecho real, por ejemplo, constituyo un derecho real de dominio a favor de Pedro, le transmito el dominio a Pedro, pero que no tenía derecho a constituir o transmitir, yo no podía hacerlo. Entiéndase que lo constituyó, lo transmitió, si adquiriéndolo después, esa falta de legitimación, esa transmisión puede llegar a ser válida desde al momento mismo de la transmisión. Lo dije muy al revés, no como lo dice el 2504, pero se los explico, que les cuento lo que quería decir el artículo. Decía que si alguien quería constituir un derecho real que no tenía legitimación para constituir o transmitir, por ejemplo, no tenía la titularidad del dominio, no era el dueño de la cosa, y lo pretendía transmitir o pretendía constituir ese derecho real, pero luego adquiría después esa titularidad que le faltó al momento de la transmisión, la adquisición ulterior de la titularidad, de la legitimación, saneaba con efecto retroactivo la falta de titularidad o la falta de legitimación anterior. Es decir que cuando alguien con posterioridad a la constitución de un derecho real nulo o anulable readquiere eso que le faltaba, ese derecho real se valida, se sanea, con validación. El único problema que teníamos en la Argentina, o el único problema que la doctrina, digamos, criticaba, era que esta convalidación no era aplicable al campo de los derechos de hipoteca. Es decir, todos los derechos reales eran convalidables con excepción del derecho hipotecario por el artículo 3126. Esto quiere decir que si alguien constituía una hipoteca sobre un inmueble que no era de su propiedad y luego adquiría la propiedad de ese inmueble que había hipotecado, por ejemplo por sucesión, porque lo heredaba al dueño, o por ejemplo porque lo sucedía a título particular al dueño, porque el dueño se lo había donado, o por cualquier otra causa, la ley entendía que esa hipoteca, a pesar de haber adquirido el constituyente hipotecario la titularidad del dominio con posterioridad, esa hipoteca igual seguía siendo nula. No se convalidaba el derecho hipotecario como gran excepción al principio de convalidación. Hoy en día sí. Es decir, hoy en día por el artículo 1885 todos los derechos reales son convalidables y esta convalidación por los principios generales produce efectos retroactivos al momento en que ese dominio se constituyó o esa hipoteca se constituyó. Todos los derechos reales son convalidables. Otra cuestión quizá interesante, incluyéndose el derecho hipotecario. Pero, claro, la convalidación está vinculada a la causa, es decir, a los hechos y actos jurídicos que generan un derecho real, la causa de los derechos reales. Y acá nos vamos a detener 2 minutos para hablar de la causa de los derechos reales. ¿Hay alguna innovación en materia de causa? ¿Qué es la causa? Bueno, la causa de los derechos reales dice cómo se transmiten y cómo se constituyen los derechos reales, qué es necesario para constituir, para adquirir el dominio y para transmitir ese mismo derecho real. Y la teoría típica que nosotros seguimos la doctrinaria y clásicamente en nuestro derecho, fue la teoría del título y el modo. No sé si recuerdan, título suficiente, modo suficiente. Que en el campo de los inmuebles, ese título suficiente y modo suficiente necesitaba inscripción registral de naturaleza declarativa, es decir, necesitaba acaecer o llegar al registro a los efectos de ser oponibles a terceros interesados de buena fe. Durante algún tiempo, en el proceso de redacción y en el proceso digamos, de elaboración del Código Civil y Comercial, se intentó instaurar un sistema de registración constitutiva en el país, es decir, un sistema en donde el registro en materia de inmuebles fuera, al igual que en el campo de los muebles, constitutivo, es decir, que el derecho naciera como consecuencia del ingreso del título al registro. Y yo recuerdo, quizá ahora con una linda nostalgia, que en este mismo salón, en las 23ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se hicieron aquí mismo votamos, en este mismo salón votamos, justo esas jornadas coincidían con, digamos, en todas las tratativas y preparaciones previas al Código Civil, y votamos por 44 votos contra 4 que queríamos inscripción declarativa.
que queríamos que el sistema de inscripción registral en materia inmobiliaria siga siendo, como doctrinaria y como nuestra sociedad quería hasta entonces, de naturaleza mere declarativa. Así que en el íter constitutivo de los derechos reales, la inscripción registral, aunque perfeccionadora del derecho porque provocaba y provoca los efectos de oponibilidad erga omnes, es requerida, sin embargo, los efectos de hacer oponible, de declarar un derecho que ya preexiste a la registración. Y si el derecho preexiste a la registración, quiere decir que en el campo de los derechos reales inmobiliarios, que de esto estamos hablando, en los inmuebles, la teoría del título y el modo sigue siendo aquella que dice que el modo o la tradición sigue siendo constitutiva del derecho real. La tradición constituye, hace nacer el derecho real en cabeza del adquirente, del accipiens. Seguimos teniendo un sistema de tradency accipiens de naturaleza constitutiva. Tenemos un artículo que es el 1924 en este Código Civil que dice que la sola declaración del tradente por darse por desposeído, al menos con relación a las partes, al menos con relación a terceros, no hace adquirirle el derecho real. Es decir, que la tradición, la entrega de la cosa, sigue siendo un acto jurídico formal, un acto jurídico que debe exteriorizarse por actos materiales de entrega y correlativa recepción, por lo menos de una de las partes, y que esa necesidad legal, esa exigencia legal, esa formalidad impuesta, no como formalidad como sinónimo de acto jurídico formal, sino como modo de ser de ese acto jurídico, no puede sustituirse, no se puede dejar de lado por la mera manifestación verbal de las partes. Esto es muy importante porque recuerden este artículo 1924, segunda parte, porque a nosotros nos sigue enseñando que tenemos tradición constitutiva y que la tradición no es cuestión de meras manifestaciones formales o declaraciones, sino que necesita su exteriorización a través de actos materiales de entrega y correlativa recepción, voluntaria al menos de una sola de las partes. Igual que el artículo 2377 y 2378 del Código Civil. Ahora lo tenemos en el 1924 y 1923. Muy bien. Gracias, doctora. Muchas gracias. No se preocupe, gracias. Entonces, nosotros seguimos con este sistema de inscripción constitutiva en la Argentina. Recordemos, inscripción declarativa en el ámbito, quería decir, de tradición constitutiva. Y esto nos lo enseña el artículo 1893, 1892 del mismo código, que nos dice, mire, si usted quiere constituir un derecho real necesita título suficiente y modo suficiente. Y la ley empieza a definir. Otra interesante cuestión que trae la ley argentina, define qué debe entenderse por título suficiente y que debe, ya lo decía, el modo suficiente estuvo siempre descrito en las leyes de Vélez, en el Código de Vélez, como les decía, en el 2378, el 2601, cuando hablaba de la tradición, y el 2602, cuando hablaba de la tradición traslativa del dominio, y hablaba de un título al dominio. Ahora la ley define lo que debe entenderse por título. No sé si se acuerdan, el 26 la gente que está en reales más o menos me va a saber seguir, pero si no hay gente de reales, les digo, antes se definía en un artículo 2601, 26 y 2602 se hacía referencia al título y se hablaba de la tradición traslativa de dominio y se definía la tradición en estos dos artículos que les decía, 2377 y 2378. Hoy, en un artículo, la ley, condensa todo en estos que les decía, 1892, 1893, y nos va a decir qué es el título suficiente para adquirir un derecho real. Y título suficiente es un acto jurídico válido que tiene por efecto transmitir un derecho real sobre una cosa, pero que debe estar revestido de las formalidades de fondo y forma exigidas para su validez y siempre que emane de un disponente capaz y legitimado al efecto. Es decir, se los cuento rápidamente qué significa todo esto, que es bastante largo. Esta definición, que fue otrora de corte doctrinario y que ahora les digo tiene recepción legislativa, quiere decir que el título es un acto jurídico, es un acto. El título no es el instrumento, no es la escritura pública o la escritura de cesión de derechos posesorios. Título, en sentido amplio, hace referencia al acto jurídico instrumentado por ese título. A veces ese acto jurídico puede estar instrumentado en una escritura pública, muchas otras veces no. Pero para que
muchas otras veces puede resultar de una subasta debidamente aprobada. El título suficiente en realidad es ese acto jurídico que, teniendo la forma necesaria, es idóneo para transmitir el derecho real. Puede tratarse de una donación, puede tratarse de una permuta, puede tratarse de una cesión de créditos, puede tratarse de una declaratoria de herederos. Se trata, en el caso de la declaratoria, bueno, no más que un acto jurídico, sería un reconocimiento que hace la jurisdicción a través de una resolución judicial que da por acreditada la investidura de herederos de los declarados en esa resolución. Pero el título entonces hace referencia a lo instrumentado. Lo que pasa es que depende de dónde se lo mire, este título puede tener o revestir naturaleza formal o naturaleza sustancial. Si uno mira el título desde el punto de vista del instrumento, obviamente la escritura pública es el título, obviamente la declaratoria es el título y obviamente el acto aprobatorio de la subasta es el título, porque uno está mirando a la forma, está mirando de qué manera se instrumenta ese título. Pero también el título hace referencia, como les decía, a lo instrumentado, materialmente hablando, a la sustancia, al acto jurídico instrumentado. Se tratará de una compraventa en subasta o voluntaria, una compraventa, una cesión, etc. Ese acto jurídico debe estar emanado, debe ser válido y emanar de un disponente capaz. Una de las características que tiene que tener el título suficiente es la capacidad del disponente. La capacidad, como ya lo sabemos bien, es esa capacidad para transmitir derechos reales, capacidad de disponer, que por supuesto integra la de ejercicio y la de titularidad. Y la capacidad además necesita la legitimación del disponente. O sea que el acto jurídico instrumentado debe contar con la capacidad del disponente y de la legitimación, que son conceptos diferentes. La legitimación implica la cantidad de derecho necesario que yo tengo para transmitir. Es decir, cuando estoy legitimado, la ley me dice a mí, ¿usted puede transmitir el derecho real en cuestión? ¿Puede transmitir o puede constituir ese derecho real porque tiene la cantidad de derechos que la ley le requiere? Si la respuesta es sí, estoy legitimado. Si la respuesta es no, no. ¿Cuándo hay falta de legitimación? Por ejemplo, cuando el usufructuario quiere enajenar el objeto. Tiene capacidad para disponer de los bienes, pero no está legitimado porque no tiene la cantidad de derechos necesaria para poder vender la cosa bajo el usufructo. Cuando el acreedor prendario, por ejemplo, efectúa un pacto prohibido y pretende quedarse con la cosa por un valor que estableció al momento del contrato y no al vencimiento de la deuda. La adjudicación de la cosa prendada por el acreedor prendario en un modo distinto a lo establecido por la ley o en una forma contractualmente prohibida por la ley le quita legitimación para adjudicarse la prenda. ¿Tiene capacidad? Sí. ¿Está en contrato? ¿Tiene capacidad para contratar? Sí. Pero en realidad está contrariando una norma que vincula o que está relacionada con la extinción del derecho real de prenda mediante la adjudicación por el acreedor prendario de la cosa prendada. No hay legitimación ahí. Por ejemplo, el típico caso de la falta de legitimación que nosotros vamos a estudiar en esta reunión hoy es el de la venta de una cosa ajena. Las famosas transmisiones a non domino, ¿no? La transmisión a non domino es un típico caso de transmisión o constitución de un derecho real sin falta de legitimación. Non domino quiere decir que quien constituye el derecho real no tiene el derecho real del dominio del que se trata. Por ejemplo, el caso muy común en la práctica de la sustitución de personas o el caso muy común en la práctica de poderes falsos. Sustitución de personas, poderes falsos. En estos casos, lo que ocurre es que quien transmite el derecho real lo hace sin legitimación, no con capacidad. Entonces, las respuestas técnicas son diferentes y las ineficacias derivadas de la falta de legitimación también. Las ineficacias técnicas derivadas de la falta de estos elementos también. La falta de capacidad en el disponente genera un título suficiente nulo, de nulidad relativa. Porque la nulidad, como es una sanción legal que priva los efectos del acto en virtud de una causa originaria, en este caso en protección del incapaz, es relativa. Y entonces solamente es alegable por aquellos a quienes la ley expresamente les aconseja que lo hagan. Tiene una prescripción, es prescriptible esta acción de nulidad y es confirmable.
Cuando llegada la plena capacidad de la persona incapaz, mediante un acto jurídico semejante y revistiendo las formas semejantes, confirma el acto y lo sanea. Con lo cual, la primera diferencia que hay ante un acto que le falta capacidad del disponente como transmisión o como acto causal de los derechos reales es una nulidad, o sea, una ineficacia que se llama nulidad relativa, con todas las consecuencias técnicas de esta nulidad. Ahora, cuando lo que falta es la legitimación, la cuestión es un poco más compleja, porque uno ahí se tiene que preguntar si el acto es nulo o anulable. Claramente en la legislación actual es nulo, porque desapareció la categoría de actos jurídicos anulables, con lo cual necesariamente va a ser nulo, pero el dilema es nulo de nulidad absoluta o nulo de nulidad relativa. Bueno, si uno estudia las enseñanzas que transitaban la venta de cosa ajena y la nulidad del artículo 1329, y sus comentarios que ya en el primer tiempo hacían Salvat y otros profesores, entendemos que la nulidad es relativa, porque lo que trata es un problema esencialmente de falta de un interés esencialmente privado entre los co-contratantes, en donde no está involucrado el orden público, ¿no? Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia, o alguna jurisprudencia por lo menos relativamente mayoritaria en nuestro país, entendió que el acto jurídico celebrado a non domino, es decir, la constitución de un acto jurídico en donde no hay legitimación por parte del disponente, integra la categoría de los actos inexistentes. ¿Se acuerdan la teoría de la inexistencia que otrora sistematizara Sayari en el campo testamentario? Por ejemplo, los testamentos, la doctrina francesa fue muy importante y en la Argentina tuvo, por supuesto, bastante desarrollo. ¿Qué dice esta doctrina? Bueno, acá, como no intervino el verdadero propietario, no se puede ni hablar de acto. El acto jurídico es inexistente. Y como es inexistente y no es ni nulo ni anulable, la nulidad, por supuesto, es imprescriptible. La nulidad es imprescriptible y no se podría jamás aplicar el artículo que dice que el tercer adquirente de buena fe y a título oneroso que tuvo ese título en virtud de quien llegó a ser propietario de un acto nulo o anulable, si es de buena fe, puede rechazar con éxito la acción reivindicatoria. Esta doctrina acá no va, porque en el antecedente el que pretende alegar la buena fe hay un título inexistente. Entonces, cuando en el antecedente dominial hay títulos inexistentes, necesariamente estamos condenados a la teoría de la inexistencia, de la inimvocabilidad de la buena fe. Esto hoy aparentemente es bastante parecido. Tenemos un artículo que es el 392 y tenemos un 2260, última parte, en el Código Civil en materia de acción reivindicatoria. Creo que es el 392, por las dudas. Después es el 392, sí, última parte, que habla de la nulidad de los actos jurídicos y del tercer adquirente de buena fe. Es el amigo del 1051, ¿se acuerdan? El 1051, bueno, es este 392. Y 2260, en materia de acción reivindicatoria, tiene una interesante innovación que dice, mire, si usted está reivindicando algo contra Pedro y resulta que Pedro, que es el sujeto pasivo en la acción reivindicatoria, le dice que es adquirente de buena fe y a título oneroso, pero usted como reivindicante logra probar que en realidad de los antecedentes dominiales por los cuales el reivindicado, sujeto pasivo, hubo una transmisión a non domino, es decir, alguien le transmitió su derecho sin ser dueño, esta buena fe que alega el adquirente es inoperante, diríamos, o es insuficiente para inoponible. Ahí está, acá me dicen inoponible. Exacto, es inoponible al verdadero dueño, me gusta, inoponible. Yo quería utilizar un término procesal, ¿no es cierto? Es insuficiente para fundar la falta de legitimación pasiva, pero la inoponibilidad alega a una cuestión mucho más de fondo, que ahora vamos a ver cuál es. Sí, esta es la verdad, no tenemos hoy posibilidad de alegar la buena fe cuando de los títulos antecedentes resulta una transmisión a non domino. La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos frente a esta transmisión condenados a no poder salvar al adquirente. Porque acá la ley, cuando valora estos dos tipos de, preferencias, elige, como decía el maestro Alterini en algún momento, una víctima. ¿Cuál es la víctima? Y bueno, la víctima es
cuando elige a la víctima, dice aquel al que va a ser aquel al que naturalmente no va a poder invocar la buena fe, en este caso nuestro sujeto pasivo, ¿no? Y hace dos cosas. Dice que en este caso, ¿qué vamos a asegurar o qué vamos a hacer primar? ¿La seguridad del tráfico, la seguridad dinámica, la seguridad de las transacciones o la seguridad estática? La seguridad de quien se vio despojado. ¿A quién de los dos vamos y se inclina en este caso por la seguridad estática? Este artículo, en este sentido, por lo menos en su aplicabilidad inmediata, traza una diferencia entre la seguridad del tráfico y la seguridad dinámica y el derecho a la de la apariencia. Porque no nos olvidemos que el dilema o el entuerto se plantea entre dos adquirentes de buena fe. Al que de buena fe o al que sin su intervención lo despojaron y le vendieron su cosa, y al que de buena fe adquirió. Con lo cual, la pregunta que nos tenemos que hacer es, frente a estos dos supuestos de buena fe, la desprotección es inmediata, sí. La desprotección inmediatamente no ocurre, o la protección no ocurre inmediatamente. Habrá que esperar. Y la respuesta es, habrá que esperar el tiempo, porque también sostenemos, y me parece, que la fórmula de hacer validar o sanear este derecho adquirido por parte de quien adquirió a non domino sería recurrir al instituto de la prescripción adquisitiva breve y entender que esta adquisición a non domino es configurativa de un justo título para la prescripción. ¿Se acuerdan del justo título? El justo título para la prescripción está en el 1898, regulado o concordado con el 1902. ¿Qué dice el justo título para la prescripción? Dice, mire, usted cuando compra de buena fe en un título que es formalmente eficiente, un título que es formalmente válido, un título al que desde el punto de vista de forma no se le puede hacer ningún reproche, pero resulta que, si bien desde el punto de vista formal es idóneo este título, escritura pública, desde el punto de vista sustancial tiene algún problemita o no tiene capacidad el que le transmitió, o no tiene legitimación el que le transmitió, usted tiene un justo título. ¿Y para qué le sirve tener un justo título? Y le sirve de mucho, por lo menos si usted es paciente, porque si usted adquiere de buena fe y tiene una posesión ostensible que como mínimo dure 10 años, usted a los 10 años adquirió ese derecho real por prescripción adquisitiva breve. Es decir, que en nuestro país seguimos teniendo el instituto de la prescripción adquisitiva breve derivado de un justo título cuando la posesión es de buena fe y se basa en un plazo continuo y ostensible de 10 años por parte del poseedor. De manera que en este caso tendríamos la alternativa de que el adquirente, en virtud de un justo título, podría adquirir ese derecho real al transcurso al plazo de 10 años. Pero cuidado, la ley le exige que tenga buena fe. Tiene que ser una posesión de buena fe. Ahora la pregunta es, esa posesión de buena fe que tiene que tener el titular del justo título, ¿solamente deriva del hecho posesorio? ¿Deriva solamente de la posesión? ¿O también le exigiremos alguna suerte de buena fe en el contrato, buena fe contractual al momento en que celebró la negociación? No me cabe la menor duda que hay que integrar estados de buena fe, tanto aquella que debe existir al momento en que celebré el contrato con el titular, el aparente titular del dominio, como cuando al momento en que entré a la cosa. No es que solamente si con tener posesión de buena fe ya me quedo al margen, porque si yo habiendo tenido, jamás podría, me parece a mí, tener posesión de buena fe si cuando contraté sabía que la persona con quien yo contrataba no era el dueño, o sabía que porque lo sabía y porque se logra en el proceso demostrarlo y porque se ofrece y produce prueba al respecto y se prueba la mala fe contractual del adquirente, pues entonces ahí, a pesar de la buena fe posesoria, y digo a pesar, pero dudo de que haya buena fe posesoria cuando hay mala fe contractual, repito, dudo de que haya buena fe posesoria cuando hay mala fe contractual, lo dudo profundamente, por lo menos en estos casos. Para mí la buena fe posesoria, aunque desde el punto de vista técnico y desde un punto de vista de un rigor dogmático se valore independientemente del acto jurídico, porque vieron cuando nos enseñan buena fe posesoria nos dicen, mire, una cosa es el hecho posesorio y otra cosa es el acto jurídico. Es cierto que son cosas diferentes, porque el acto jurídico es un negocio, el hecho posesorio es un efecto estático del negocio, si se quiere a veces la ejecución de ese negocio a través del cumplimiento de una de las obligaciones que es dar la cosa cierta, ¿no es cierto? Y el hecho posesorio es el resultado. Ahora la pregunta es, ¿no podemos desvincular desde el punto de vista causal cuando valoramos la conducta
A los efectos de, bueno, precisar la estabilidad o la eficacia del acto, distinguir una de la otra. No la podemos distinguir, me parece que están concatenadas. Entonces, ahí es importante entender que a la buena fe contractual la tenemos que valorar desde un lugar interesante, que es ver qué se le exigiría al buen hombre de negocios en condiciones normales de presión y temperatura, a un hombre previsible, a un hombre cauto, a un hombre que se le exigiría en situaciones análogas. ¿Cuáles son? ¿Cómo valoraríamos esta conducta diligente y prudente al momento de la celebración del contrato? Bueno, lo primero que debería es chequear las constancias registrales a nombre del disponente. La primera, a los efectos de valorar el tracto sucesivo. Lo primero que debería saber es chequear o investigar si la constancia registrada del disponente coincide con la de la titularidad del documental que el escribano tiene a la vista. La segunda cuestión es en esta certificación también la de dominio, las de las inhibiciones, aquellas que establecen la falta de algún elemento que obste al poder de disposición, ¿no? Como por ejemplo embargos, la inexistencia de medidas cautelares, como otro tipo de medidas, ¿no es cierto? Y la tercera es la realización del estudio de títulos y antecedentes. Me parece que sigue siendo un deber por parte del adquirente de investigar los títulos antecedentes de los cuales surge la titularidad dominial del disponente. ¿Qué quiere decir investigar los títulos antecedentes? Bueno, hacer un estudio, rastrear los antecedentes dominiales de esa adquisición hasta llegar al plazo retroactivo de 20 años, que es aquel en donde opera la prescripción adquisitiva larga en nuestro país. Entonces, tres cosas, ¿no es cierto? Las dos primeras cosas: la investigación del estado registral, de las constancias registradas a nombre del disponente, el estudio de títulos y antecedentes dominiales por un periodo de 20 años y, por último, la constatación del estado de ocupación de la cosa. Esto no es menor, deberá constatar por parte del que está poseyendo o por parte del que pretende entregarle la cosa, si esta cosa está ocupada a nombre de quien figura como o quien pretende transmitirla, o si está ocupada por un tercero que no se opone a que, llegado el momento, se le haga entrega a la persona del adquirente. La famosa posesión vacua, que es un tema importante que nuestro código sigue exigiendo en el artículo 1926. Para poder adquirir la posesión válidamente, esta posesión debe estar libre de contradictores que se opongan a que el adquirente la tome. La posesión vacua o vacía quiere decir no una posesión desocupada, no una posesión que no tenga a nadie ocupando la cosa, sino una posesión tal que al momento de efectuarse la tradición no haya contradicción. Y que una tradición, aún con alguien ocupando la cosa, no sea incompatible con los derechos del que adquiere. Por ejemplo, porque hay un ocupante, porque hay un inquilino, o porque hay un comodatario que está poseyendo en virtud de un contrato, de un derecho personal. Es decir, la posesión vacía no quiere decir ausencia de ocupantes, sino una ocupación tal que al momento de transferirse la cosa, al momento de hacerse efectiva transferencia, esa posesión sea compatible con los derechos del que adquiere y no sea contradictoria, no se oponga. Claramente tendríamos posesión vacua cuando tenemos un ocupante en virtud de un título ilegítimo, o cuando tenemos, por ejemplo, alguien que intervierte su título, alguien que comienza poseyendo como tenedor, pero luego intervierte su título de la posesión, de la tenencia, y se transfiere en poseedor. Tenemos en nuestro país, seguimos adscriptos a la teoría de la interversión del título en el artículo 1915, y existe una presunción de que nadie puede cambiar por sí ni por el transcurso del tiempo, creo que está en el artículo 1917, la causa de la posesión. Es decir, seguimos teniendo el famoso principio del nemo ipse sibi causam possessionis mutare potes, perdón que lo diga en latín, pero la nemo ipse, lo conocíamos técnicamente como la nemo ipse. Seguimos teniendo la nemo ipse en nuestro país, es decir, seguimos teniendo el principio por el cual si comencé siendo tenedor, sigo siendo tenedor hasta el final del contrato, salvo que por un acto exterior manifieste una voluntad contraria. Si yo por una voluntad contraria manifiesto una intención de privar al locador de la propiedad de la cosa, lo debo hacer, pero mediante actos exteriores, que de alguna manera esos actos sean
conocidos por aquel a quien debo entregarle la cosa. Así, la interversión del título sigue siendo no solo una manifestación voluntaria, sino una exteriorización a través de actos materiales, hacia la otra parte. Pero salvo que esto ocurra, si la posesión del ocupante al momento de la constatación, bueno, es una posesión pacífica, no intervertida, etcétera, seguimos teniendo posesión vacua, ¿no? Se los cuento esto a propósito de uno de los elementos esenciales que tiene la posesión en nuestro país, que es su faz publicitaria. En nuestro país la posesión se alza victoriosa cuando de los efectos de la publicidad de los estados de hecho se habla. Vamos a hablar de eso también, si tenemos tiempo, en la segunda parte. Pero les decía entonces que la buena fe contractual del adquirente para poder ampararse o cobijarse bajo los efectos de la prescripción decenal deben haber encontrado a él contratando de buena fe con la diligencia esta de las que le hablaba, dentro de las cuales el estudio de títulos y antecedentes no es de menor importancia, a punto tal que, les digo, que hay en el Código Civil actual una presunción que se llama presunción de mala fe, en donde y no solo de mala fe, sino además presunción de ilegitimidad, y si se presume la ilegitimidad, imagínense que también la mala fe debería presumirse, en el artículo 1919, 1919, ¿no? En el 1919 la ley dice: se presume de mala fe la relación de poder cuando quien adquiere lo hace en virtud de un título de nulidad manifiesta. Es decir, que si el título por el cual yo adquiero la posesión es de nulidad manifiesta, fíjense, acá se valora la posesión en virtud de una circunstancia relativa al título. Se valora el hecho en virtud de una circunstancia derivada o relativa al título. 1919. ¿Y qué quiere decir nulidad manifiesta? Por ejemplo, la ley dice: yo si adquirí por un título y ese título tenía una nulidad que era ostensible. Manifiesta significa que yo de la sola inspección del acto jurídico puedo detectar el vicio que lo invalida, como quería Jambía, ¿se acuerdan? Estos vicios son ostensibles, visibles, patentes, extrínsecos, ¿no? Entonces, cuando yo lo miro al acto, ese vicio luce manifiesto. Entonces, yo jamás podría decir que mi posesión es de buena fe. Se presume mi mala fe. Y, por supuesto, se presume la ilegitimidad de mi posesión. Creo que dice se presume ilegítima, ¿no? ¿Tienen el código ahí? Dice, la mala fe se presume, ¿no? Fíjense una cosa, la primera parte, gracias doctora, yo como no tengo el código, le pido gracias si usted no lo pudo leer y lo hizo. Dice, las relaciones de poder se presumen de buena fe. Esto es buenísimo, porque hay una primera presunción de que todo el mundo adquiere de buena fe la posesión. Esta es una de las tantas presunciones posesorias que vamos a estudiar antes de que yo termine esta segunda parte, esta primera parte. La primera es la presunción de buena fe. Se presume que uno adquiere de buena fe, salvo que se pruebe lo contrario. Pero frente a esta presunción que invierte la carga de la prueba a aquel que alega la mala fe del poseedor, es decir, y esto es interesantísimo, porque si tengo para mí la presunción de mala fe, de buena fe, salvo que la mala fe se presuma, salvo que la mala fe, como dice este propio artículo, en los demás casos, quien me quiera hacer a mí poseedor de mala fe deberá probarlo. Y nadie tiene nada que probar y se presume todo al revés, hay una presunción absolutamente contraria y es de mala fe, cuando se adquiere en virtud de un título nulo de nulidad manifiesta, ¿no? Quiere decir que para mí, no solo el título, el inmediato, el que el escribano tiene a la vista en los términos del artículo 23 de la Ley Nacional Registral, no es el que debe solamente el título adquisitivo de la persona del enajenante, sino todo aquel título que, debiendo constatarse conforme al estudio de títulos, del cual surge una nulidad manifiesta. Es decir, yo no creo que cuando la nulidad manifiesta a la que se refiere este artículo solo haga referencia a la nulidad, o mejor dicho, a la ineficacia derivada del título inmediato que se tiene a la vista, sino de todos aquellos títulos antecedentes que causan la adquisición del transmitente también, ¿no?
Por eso ahí habría mala fe. Y por eso me parece que esto es un artículo interesante. Nosotros seguimos teniendo un artículo entre nosotros que dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y diligencia, mayor serán las consecuencias. ¿Se acuerdan de este artículo del 902? Lo seguimos teniendo, creo que está en el 1425 del código, no me acuerdo ahora el número, es un problema porque todavía no me los estudié, todos de memoria, todos no. Pero seguimos teniendo este artículo en materia de responsabilidad civil, creo que es el 1725, exacto. Cuanto mayor sea el deber de probar con diligencia y prudencia, mayor serán las consecuencias, etcétera. Y a mí me parece que en la relación de responsabilidad profesional que existe entre el reescribano y su requirente, compatible con un contrato de locación de obra intelectual, cuyo contenido consiste en otorgarle un opus perfecto al cliente, no puede de ninguna manera excluirse el estudio de títulos por parte del requirente, ¿no es cierto? Por parte del escribano interviniente. De manera tal que sigo sosteniendo la doctrina que entiende que, sin perjuicio de que en algunas jurisdicciones esa obligación no esté expresamente prevista por la ley, sin embargo surge implícita de los textos que regulan la relación contractual tendiente a la obtención de un título perfecto, como es la relación que hay entre el escribano interviniente y su requirente. Bueno, entonces me parece que es un punto importante de valoración este. Yendo ahora a la prescripción, fíjense, nosotros tenemos, en nuestro país seguimos teniendo prescripción adquisitiva breve, como la que acabamos de estudiar. Esta es una prescripción adquisitiva breve, pero también pensemos que en materia de nulidades, nuestro país sigue, y en materia de prescripción de acción de las nulidades relativas, por ejemplo, aquellas que tienen en cuenta los vicios de capacidad, las mismas siguen siendo prescriptibles a los 2 años. Hay una suerte, sigue habiendo prescripción bienal de estos actos jurídicos celebrados con falta de capacidad. Con lo cual, cuando en el acto jurídico antecedente lo que falta no es la legitimación, sino que lo que falta es la capacidad del transmitente, por hipótesis, la prescripción, no habría necesidad de requerir o recurrir a la prescripción adquisitiva breve del Código Civil, sino que con la prescripción de la acción de nulidad relativa inherente a la falta de capacidad, el título ya estaría saneado y no sería posible, me parece, una acción de reivindicación por parte del verdadero dueño. En otras palabras, supongamos, estamos frente a un acto jurídico anulable de nulidad o nulo de nulidad relativa por falta de capacidad. Prescribió la acción de la nulidad de la capacidad, de la falta de capacidad, a los 2 años desde la adquisición de la plena capacidad por parte de aquel a quien adolecía de esa falta. Y al año número 4 o al año número 5, no habiéndose todavía cumplido los 10 años de la prescripción adquisitiva breve, el titular de la acción de nulidad o el titular del dominio, quien fuere, inicia acción reivindicatoria contra el poseedor. ¿Me siguen el ejemplo? La pregunta sería, en este caso, ¿sería exitosa esa acción de reivindicación o existiría alguna defensa por parte del sujeto pasivo? La respuesta es, habría claramente la posibilidad de oponer la prescripción de la acción de nulidad, y si la acción de nulidad está prescripta, ese título es inatacable, y si el título es inatacable, me parece que no se podrían atacar las consecuencias derivadas del mismo. Con lo cual vemos nosotros que en muchos casos, en los casos de prescripción de acción de nulidad, aún con anterioridad al cumplimiento del plazo decenal, la prescripción de la acción de nulidad nos permite oponerla en el proceso antes de los 10, y por vía de excepción o de defensa, según el caso, de defensa me parece a mí, habrá que probarlo, y debidamente acreditada, el título es inatacable y no hace falta recurrir a los 10. Pero en este caso específico, en los casos de falta de legitimación, necesariamente debo recurrir a los 10 años. Bueno. Un punto importante que trae el Código Civil y Comercial en materia de prescripción es que, 2 cosas importantes.
Una que sigue idéntica a la que teníamos antes de la sanción de este nuevo código, que es, seguimos teniendo las clásicas del 1897, prescripción adquisitiva larga y prescripción adquisitiva breve. La prescripción adquisitiva larga sigue siendo de 20 años, en donde no se le puede oponer al prescribiente ni la falta del título, ni la mala fe, ni el carácter vicioso de su posesión. La prescripción 20-añal es una prescripción sin título, no tiene título, es decir, que el poseedor comienza a poseer y al plazo de 20 años contados desde el momento en que entró a la posesión de la cosa, adquiere por prescripción adquisitiva larga el dominio. La primera diferencia que tenemos con relación a la prescripción adquisitiva larga del Código de Vélez es la ausencia de la famosa purga de vicios. Nosotros en Vélez, en el Código de Vélez, teníamos un artículo que era el 3959 que decía que toda la posesión adquirida por violencia no es prescriptible sino desde la purga del vicio. Es decir, que para yo poder comenzar a usucapir una cosa adquirida por violencia necesitaba recurrir a la purga, es decir, necesitaba tener o requerir o tener el requisito de la posesión pacífica, ¿se acuerdan? La posesión para ser prescriptible o usucaptiva tenía que ser pública, pacífica, continua e ininterrumpida, pero debería ser pacífica. Bueno, nosotros hoy este 3959 no lo tenemos más y sin perjuicio de que seguimos teniendo los vicios de la posesión, con acotados efectos, muy acotaditos efectos, los vicios de la posesión, los seguimos teniendo, la violencia, la clandestinidad, la estafa, el abuso de confianza en materia de muebles o inmuebles. Sin embargo, no necesitamos recurrir a la purga a los efectos de la usucapión larga o corta en su caso. En corta claramente jamás podría ocurrir, porque si es de buena fe y la corta debe ser de buena fe, jamás podría haber un vicio en una posesión de buena fe. Pero en la larga sí podría ocurrir que la adquisición de la posesión se efectuó, por ejemplo, con un vicio de abuso de confianza o por un vicio, por ejemplo, de estafa. Entonces, habría que recurrir a la purga del vicio, que en el Código de Vélez era de un año. Había que empezar a contar un año a partir de la adquisición de la posesión. Y el problema no era el año, sino el problema era desde cuándo se contaba el año. Porque dependiendo del tipo de vicio, el año se comenzaba a contar desde el momento de la pérdida o desde el momento de que la víctima tenía conocimiento de esa pérdida, con lo cual el curso de inicio de la prescripción variaba dependiendo de estas circunstancias. Hoy tenemos una prescripción que tiene que ser ostensible, no pública, ya dice la ley ostensible, tiene que ser continua y tiene que ser ininterrumpida. Desaparece el requisito de la pacificidad, ¿no? Entonces, el curso de inicio de la acción de prescripción, porque esto es otra cosa importante, algo importante que siempre tenemos que estudiar cuando vemos prescripción, no es solo el término del plazo, sino desde cuándo comienza a correr ese plazo, que es mucho más dilemático, desde cuándo comienza a correr el plazo. Saber cuándo cuando el término finaliza es lo más fácil. El problema es saber a partir de qué momento se computa el plazo de inicio, ¿no es cierto? En donde tenemos que recurrir a los artificios técnicos de la mora, de aquellas cosas que hacen jurídicamente imputable el incumplimiento, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones técnicas. Pero en este caso concreto, nosotros nos vamos a ayudar en el campo posesorio, a los efectos de computar el inicio del cómputo de la prescripción basada en la posesión, nos vamos a ayudar, como les decía hoy, de las presunciones, no son menores. El intérprete, el juez, el que debe juzgar, valora en primera instancia las presunciones. Y hay una primera presunción que nosotros tenemos en el Código Civil en materia de curso de inicio de la posesión, que es la del 1914, que dice, mire, dice este artículo, se presume, salvo prueba en contrario, que cuando hay título, esto es un problema, cuando hay título, tiene que haber título. La posesión comienza desde el momento o desde la fecha que indica el título y en la extensión que indica el título. Esto no es poco importante, porque si tenemos título sabemos que ese título a nosotros nos va a indicar la fecha de inicio de la posesión y nos va a indicar además la extensión, en otras palabras, la fracción poseída a los efectos de la usucapión. Claro que
esto hay que tener mucho cuidado con la fecha que indica el título, porque, les vuelvo a decir, cuando vemos títulos y vemos las fechas que indica el título, porque nuestro país no sigue, a diferencia de, por ejemplo, el derecho español, el sistema de la tradición instrumental. Nosotros no tenemos una tradición de la cosa en la que la fecha indicativa del título sea un elemento indiscutible. Recuerden que hace un ratito dijimos que la sola declaración del tradente de darse por desposeído, etcétera, etcétera, no suple las formas legales, con lo cual esa fecha indicativa del título deberá, en su caso, corroborarse y deberá de alguna manera compararse a los efectos de dar por sentada la fecha con el acto jurídico, con el acto traditivo, con el hecho traditivo propiamente dicho. Si ahí la fecha del título se compadece con el hecho traditivo del 1923, tenemos una ecuación perfecta, pero si hay discordancia, no. Un tercero podría alegar, en los términos del artículo 1924, última parte, que a pesar de lo que dice el título, en realidad muestra otra cosa. ¿Me siguen, no? Porque la fecha del título, esa declaración es inoponible a terceros si no hay actos materiales. Muy importante este tema, muy importante. Por eso, ojo, las presunciones hay que mirarlas bien. Muy bien. Pero bueno, es una presunción y además que hay que desvirtuarla por prueba en contrario, ¿no? La carga la tiene el que dice lo contrario, ¿no? Ahora tenemos que ver, entonces, esto me hace acordar el artículo 3961 del Código Civil de Vélez, que decía que la prescripción de las acciones reales en favor de un tercero comienzan a correr a partir del día de la posesión de la cosa o de la cuasiposesión que le sirve de base. Bueno, esto es algo parecido al 3961 viejito, que siempre lo usábamos para hablar de la cuasiposesión, este artículo, pero ahora lo vamos a usar acá, vamos a utilizar la terminología de ese artículo diciendo la prescripción de la acción real en contra de un tercero comienza a correr a partir del día de la adquisición de la posesión. A partir de ese día de la adquisición de la posesión, técnicamente comienza a correr el curso de inicio de la prescripción de la acción real a favor del tercero. La prescripción adquisitiva nos causa dos problemas. Cuando se da por efectuada, no solo le hace adquirir el dominio al usucapiente, sino que le hace perder la acción real al usucapido. La acción real. Fíjense lo que les acabo de decir. Le hace perder la acción, le hace prescribir la acción real, que por regla general es imprescriptible. Las acciones reales son imprescriptibles, salvo este problemita que vemos. ¿Y por qué digo le hace prescriptir la acción real? Porque hacia los terceros del mundo, hacia los otros que no son el pobrecito usucapido, el dominio sigue inscripto a favor del usucapido. El dominio de la cosa está inscripto a favor de él. Entonces esto lo lleva al amigo usucapiente a iniciar un juicio declarativo de usucapión larga. O eventualmente oponer la defensa de prescripción larga cuando es demandado por reivindicación. Entonces la acción de reivindicación, la usucapión larga, nosotros la podemos hacer valer por acción, a través de una acción de juicio declarativo de usucapión larga, o la podemos hacer valer como prescripción o como defensa cuando somos demandados en un proceso de reivindicación, en el momento procesal oportuno. En la primera presentación, si no se trata de un juicio ordinario, o en la etapa para responder la demanda, en el caso, no ha cambiado los criterios procesales para la oposición de la prescripción, ¿no es cierto? Como excepción. Entonces, si la prescripción adquisitiva larga se opone por acción, entre otras cosas, deberán cumplimentarse los requisitos exigidos por la Ley Nacional 14.159, que es la Ley de Catastro Usucapión, que a pesar del Código Civil y de lo que vamos a estudiar ahora en el 1905 del Código y del 1899 y 1905, es terrible estar acordándose de todos los artículos, no es un problema. A pesar de estos dos artículos, sigue siendo vigente. En otras palabras, si nosotros iniciamos juicio de usucapión larga por acción,
tendremos que complementar con el artículo 24 y sus 3 incisos, ¿no es cierto?, de la 14.359. Eso no está derogado, 14.159, claro, esa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El código dice, ¿no? El código dice que, en este artículo que yo les decía, el 1905, que trae varias cosas. Primero, habla de la sentencia usucapión y los efectos que produce la sentencia usucapión larga. Y segundo, le manda al juez a realizar algo frente a la interposición o cuando cuando confiere traslado de la demanda o de la excepción, que debe ordenar de oficio la anotación de la litis para noticiamiento de terceros. Eso para empezar, es decir, alguien inicia un juicio de usucapión o el juez recibe o quiere conferir traslado de la excepción opuesta, inmediatamente de oficio y sin petición de parte debe ordenar la anotación registral de la litis. Esto lo que tiene por efecto es anoticiar a los terceros de la existencia de un pleito en curso. O sea que ya acá es cierto que el dominio todavía no está inscripto o cancelado a favor del usucapiente, del usucapido, pero por lo menos los terceros que contratan con él saben que acá la cosa, algo pasa. Antes de la anotación, después de la anotación. El problema es que pasa antes. Los que contratan con el usucapido, o sea, el titular registral, con anterioridad a la iniciación del proceso o a la iniciación de la inscripción registral de una anotación de litis como consecuencia del conferimiento de un traslado de una excepción. Antes. ¿Qué pasa antes? Primera pregunta. Porque nosotros nos tenemos que preguntar, habida cuenta de algunas cuestiones que introdujo este código nuevo, si el dominio, ¿cuándo se pierde el dominio para el titular registral? ¿Se pierde el dominio cuando se interpone la demanda? ¿Se pierde el dominio cuando se notifica la demanda o la excepción en su caso? ¿Se pierde el dominio cuando se ordena la inscripción registral de la sentencia? ¿O se pierde el dominio al cumplimiento del plazo? ¿Cuándo se pierde? Y en cualquiera de estos casos, ¿cambia la situación si los terceros conocen o no conocen esta circunstancia? Bueno, estos dilemas son aquellos que ha llevado al legislador por lo menos a decir algunas cositas y algunas otras van a seguir causándonos problemas. La primera es que la sentencia declarativa, dice la ley, en un juicio de usucapión, no produce efectos retroactivos al día en que comienza la posesión. Y acá por lo menos resuelve algunas cosas. Lo primero que dice es, la sentencia no produce efectos al momento en que se comenzó a poseer, no tiene efectos ex tunc. Y no los tiene necesariamente porque el derecho real de dominio se adquiere cuando se cumple el plazo de posesorio. Y en la medida en que ese plazo no esté interrumpido, y en la medida en que ese plazo no haya sido suspendido. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez, entre otras cosas, le fija la nueva ley, la necesidad de que fije la fecha en la sentencia, a partir de la cual, cumplido el plazo de prescripción, quedó adquirido el dominio en cabeza del usucapiente. Entonces nosotros tenemos tres cosas. Primero, falta de efecto retroactivo de la sentencia, anotación registral de litis y fijación de la fecha en que quedó consolidado o adquirido el dominio en la sentencia. ¿Para qué les parece a ustedes que ocurrirá todo esto? Bueno, primero, la sentencia es declarativa. ¿Vieron cuando uno estudia las diferencias entre las sentencias constitutivas y declarativas? Las primeras, las constitutivas, hacen nacer un derecho nuevo desde el pronunciamiento. Y la situación jurídica que se consolida mediante la aportación, consolidación de prueba en el expediente, hace nacer un derecho que con la resolución judicial queda nuevo, constituido desde ahí hacia el futuro y no antes. Modifica una situación preexistente al estado del pleito. En cambio, en las sentencias de naturaleza declarativas, esta resolución judicial no hace ni más ni menos que constatar una situación de hecho preexistente, no declara un derecho nuevo y por ende a veces siempre se dijo que son de carácter retroactivo porque tienen efecto hacia atrás. El juez, como lo único que hace es constatar un estado de hecho que preexiste a la iniciación del proceso, generalmente son amigas de la retroactividad. Generalmente. Ahora acá, miren que tenemos una sentencia declarativa pero con efectos para adelante. O sea que tenemos elementos de una con efectos de la otra, ¿no?
Yo creo que es declarativa por lo siguiente, y me parece que está bien que sea declarativa, porque es muy probable y altamente aconsejable cuando aconsejamos a los que tienen que iniciar la usucapión, es que los elementos que hayan hecho a la adquisición del dominio ya estén cumplidos con anterioridad a la iniciación del proceso de usucapión. Yo no puedo es muy poco probable que yo aporte prueba en el expediente durante el curso que se tenga que consolidar, que mi posesión todavía no se haya cumplido antes de haber iniciado el proceso, o que no tenga la cantidad de prueba necesaria para poder acreditar en el pleito el hecho posesorio, el pago de los impuestos o cualquier otro acto jurídico que a mí me revele como poseedor. Es muy probable que yo ya tenga toda esa prueba absolutamente colectada. Y presta para ser incorporada a la causa. De manera que a mí me parece que, primero esto, entonces como en la mayoría de los casos, en la mayoría por lo menos, la usucapión ya se cumple, es muy probable que alguien haya adquirido la usucapión en el 2010 y que haya iniciado el juicio de usucapión en el 2015, ¿no? Y que la sentencia salga en el 2019 o en el 2022. Bueno, menos. 2015, 2017, ¿está bien? 2017. 2017, la sentencia sale en el 2017 y fíjense, inicié en 2015, salió en 2017, pero yo ya tenía todo listo en el 2010. Esa sentencia va a declarar un derecho que ya preexiste a su dictado. No puede decir el dominio se adquirió hoy. Porque el dominio, necesariamente el juez ahí, cuando tenga que establecer la fecha a partir de la cual quedó adquirido el derecho real, va a decir 28 de octubre de 2010, no va a poder decir nunca la fecha del pronunciamiento. Con lo cual a mí me parece que en ese caso estamos en presencia de una sentencia de naturaleza declarativa que declara un derecho que preexiste a su dictado, ¿no? Ahora, frente a terceros interesados de buena fe, ese dominio solamente es oponible desde por lo menos con carácter cautelar desde la inscripción registral de la anotación de litis, del oficio que declara la anotación provisional de la litis. Pero pueden pasar un montón de cosas, puede pasar que por falta de prueba el proceso que se haya desistido de la instancia, puede ocurrir una causal de anormal determinación del proceso, y puede ocurrir finalmente también que la medida cautelar quede caduca. En otras palabras, puede ocurrir, no es una situación, digamos, definitiva la inscripción registral de la litis, pueden ocurrir un millón de cosas, y además no da situación exacta de certeza, con certeza de que el dominio quedó adquirido en cabeza del que inició la acción, porque es muy probable que no pueda probarlo, muy probable que la posesión esté interrumpida, con lo cual, frente a terceros, si bien hay un anoticiamiento provisional con la inscripción registral, la oponibilidad plena aparece con la inscripción registral de la sentencia, me parece, ¿no? Pero por supuesto no cabe jamás aducir o jamás puede escucharse a un tercero de buena fe que diga que desconocía el hecho si es que éste contrata con el usucapiente con posterioridad al dictado de la anotación, ¿no? Ahora, el problema de que esta sentencia produce efectos hacia el futuro está dado por el hecho de los derechos que adquieren terceros de buena fe que contratan con el titular registral. Por ejemplo, cuando el dueño de la cosa hipoteca, el dueño, digamos, usucapido, aquel que se usucapa en su contra, hipoteca la cosa a favor de un tercero. Se inicia ejecución hipotecaria y después se incumple, ¿no es cierto? El titular registral hipoteca la cosa que está siendo usucapida por un tercero, se inicia ejecución hipotecaria porque incumple la obligación garantizada, y en la ejecución hipotecaria tenemos un problemita, un obstáculo interpuesto por una persona que dice tener un derecho mejor al usucapiente. La pregunta que nos hacemos es, en un eventual conflicto de intereses entre quien pretende tener adquirido el dominio por usucapión fuera de las constancias registrales y un acreedor hipotecario que, confiando en ellas, contrata con el titular registral, ¿quién de los dos tiene un derecho mejor? Yo no se los voy a contar, no les voy a decir cuál es el que ustedes, y después vayan pensando y después, si quieren, me lo cuentan.
si tienen ganas, si les parece interesante el planteo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué ocurriría en este caso? Y al revés, ¿qué ocurriría ahora cuando quien contrata es el usucapiente, es decir, el que está poseyendo en la cosa, y resulta que esta persona transmite o cede sus derechos posesorios extrarregistralmente por instrumento privado a favor de un cesionario? Bueno, nos preguntamos, o si por ejemplo, si promete por instrumento privado constituir hipoteca sobre ese inmueble una vez que tenga adquirido el dominio por usucapión, ¿no? Nos preguntamos qué tipo de oponibilidad puede llegar a tener tanto los actos del usucapido cuanto los actos del usucapiente entre sí en caso de conflicto, ¿no? Hay algunas cuestiones que son interesantes. La primera para ver es que el dominio no se pierde hasta tanto no haya una sentencia que declare la fecha a partir del cual el dominio quedó perdido. Mientras tanto, el dominio subsiste en cabeza del usucapiente. Y la segunda cuestión a tener en cuenta es el efecto no retroactivo de la sentencia, sino el efecto hacia el futuro. La tercera cuestión a tener en cuenta es que respecto del que está usucapiendo la cosa, su publicidad posesoria, que efectivamente la tiene, si es una posesión continua, ininterrumpida y una posesión ostensible, es una posesión que necesita del tiempo para consolidarse y necesita de la inscripción registral de la sentencia para obtener un título oponible a terceros. Con todos estos elementos uno puede ir sacando un par de conclusiones y saber a quién le asiste mejor derecho. Muy bien, ¿estamos bien? 5 minutos y vamos a hacer un break. Antes del break, ¿o lo quieren hacer ahora? No, todavía no. Muy bien. ¿Cómo? Pero no hace ni 1 hora y media. La segunda cuestión que tenemos en el campo de la usucapión es que en la usucapión breve la sentencia que se dicta también es de carácter declarativo, pero sin embargo sí produce efectos retroactivos al momento en que el momento en que se constituyó o se transmitió el derecho real. Es decir, que nosotros tenemos una sentencia declarativa de usucapión corta con efecto retroactivo. En otras palabras, por lo que surge de este artículo, también necesitamos, del 1898 y del 1902, conjuntamente, de lo que surgen de ellos es que cuando tenemos un dominio adquirido por una prescripción adquisitiva breve, también necesitamos de una sentencia declarativa que con efecto retroactivo les dé certeza al derecho que se acaba de consolidar en cabeza del usucapiente. Les digo que se acaba de consolidar y me parece que está bien que la sentencia sea retroactiva en un caso y no lo sea en el otro, porque no es lo mismo la usucapión larga que la usucapión corta. En la usucapión larga, la sentencia necesita tener por acreditados determinadas circunstancias para declarar el dominio adquirido a favor del usucapiente. En la usucapión corta, en realidad, y a pesar de que el proceso también debe ser contradictorio, porque debe sustanciarse con el verdadero titular de la cosa, sin embargo, el derecho tiene más visos de adquisición que en el caso de la posesión, porque se contrató al momento, porque tiene un momento inicial que es el momento en que se realizó el acto jurídico. Hubo un acto jurídico celebrado de buena fe y debidamente instrumentado. Y de ahí me parece a mí lo lógico de que la sentencia haga mención de este momento, o que se retrotraiga ese momento. Bueno. La ley, esa retroactividad, como toda retroactividad legal, es sin perjuicio de los derechos de terceros. Quiere decir que si hay terceros que adquirieron derechos de buena fe, dice derechos de terceros, no dice de buena fe y a título oneroso. Yo sospecho y sostengo que tienen que ser derechos de buena fe. El tercero que desconocía la existencia de la retroactividad y que contrató de buena fe, pues entonces no puede quedar
perjudicado por los efectos de la retroactividad legal. Este es un principio general que aplica no solo en este campo, sino en otros. La retroactividad legal jamás puede afectar derechos de terceros de buena fe. Estoy hablando de la retroactividad, no del artículo 7 que ustedes están pensando, del el efecto retroactivo de las nuevas leyes, sino la retroactividad de un hecho o acto jurídico cumplido bajo el efecto de una nueva ley, que la ley le declara que tiene derecho retroactivo, que tiene efecto retroactivo. En general vemos, como por ejemplo frente al cumplimiento de los plazos o condiciones resolutorias, que también tienen efectos retroactivos al momento en que se constituyó la obligación, en todos estos casos siempre la ley hace salvedad de los derechos de los terceros de buena fe. A ver, para el café faltan 10 minutos. Entonces seguimos. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que en ningún caso este efecto retroactivo puede afectar derechos de terceros de buena fe. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema muy interesante dentro de la causa de los derechos reales, que tiene que ver también con la publicidad de los terceros interesados, a pesar de los terceros a los que yo estaba haciendo referencia. Yo les decía hoy que seguimos adscriptos a un sistema declarativo que protege a los terceros interesados de buena fe en el campo inmobiliario. En el campo de los muebles seguimos adscriptos a un sistema de constitución de los derechos reales, es decir, inscripción constitutiva. En el campo de los muebles, como por ejemplo en el campo en el ámbito de las aeronaves, los buques, y los caballos de pura raza, los automotores, la inscripción registral sigue siendo constitutiva, es decir, que quien adquiere la posesión en virtud de este tipo o por este tipo de inmuebles y no produce la inscripción o no llega a la inscripción, la ley entiende que se trata de una posesión de mala fe. La carga inscriptoria en estos casos implica la mala fe, o sea, la ausencia de inscripción implica la mala fe de quien posee una cosa mueble, registrable, y no procede a su inscripción registral. Es decir, que el dominio se transfiere como consecuencia de la inscripción. Ahora, en materia de inmuebles, nosotros vemos que la inscripción registral es a terceros interesados y de buena fe. Fíjense ustedes que seguimos con el sistema de que el tercero, para que pueda aducir, para que pueda ser de buena fe, debe alegar un desconocimiento de una realidad jurídica distinta de la que informa el registro. Es decir, que cuando el tercero pretende alegar la inoponibilidad de lo no inscripto, debe haber actuado de buena fe. Porque si se probara que este tercero pudo conocer o debió conocer una realidad diferente de la que informa el registro, pues entonces jamás podrá alegar la inoponibilidad de lo que no está inscripto. En otras palabras, seguimos adscriptos a este sistema, por lo menos al mérito de lo que dice la ley, que el tercero interesado debe ser un tercero que por razón de su buena fe pueda alegar o pueda, digamos, probar que no conoció o pudo conocer una realidad diferente a la que informa el registro. Y en este sentido, no hay que desdeñar ni menospreciar una de las funciones esenciales que en este campo produce la posesión. Nosotros hablamos habitualmente de la publicidad posesoria. A veces pueden competir, a veces pueden concurrir y a veces pueden hasta estar dilemáticamente enfrentadas la publicidad posesoria con la publicidad registral. Nosotros vamos a ver que el Código Civil habla de la publicidad suficiente, no habla de publicidad registral o publicidad posesoria, habla de publicidad suficiente. Y la publicidad suficiente luego la ejemplifica con la idea de publicidad registral o posesoria según fuera el caso. Con lo cual, esto significa que a los efectos de la oponibilidad de los derechos reales, a veces
la publicidad posesoria, a pesar de que el derecho de que quien intenta oponerla no llegó al registro, sin embargo pueda prevalecer, pueda estar por delante a la publicidad registral. ¿Y por qué les digo esto? Incidencia de la publicidad posesoria, a mérito de lo expresado por el articulado del Código, que cuando habla de la oponibilidad de los derechos reales habla de publicidad suficiente. Porque nosotros vamos a encontrar un artículo, que es el 1170 del Código Civil, cuando en relación con el boleto de compraventa nos da un par de soluciones interesantes. Pero antes de entrar en esto, del boleto de compraventa, y antes de entrar al dilema del boleto de compraventa en el comercio argentino, ustedes saben que cada vez que hablamos de boleto de compraventa es un tema, ¿no? Porque se viene discutiendo desde hace muchos años. Primero, si la posesión adquirida por el boleto de compraventa es de buena o mala fe, legítima o ilegítima, y si en su caso es posesión o tenencia. Primer problema. Segundo, se discute si el boleto que sirve de causa a la posesión es un contrato, es un precontrato, es una promesa de contrato, es un contrato firme y definitivo. 2 puntos. ¿Qué es? Y tercero, se discute qué efectos produce esa adquisición frente a los terceros, concretamente a los acreedores del vendedor, tanto individuales como colectivos, tanto en un escenario individual cuanto en un escenario concursal. Y se discute finalmente también que el derecho tiene este titular de boleto de compraventa en un escenario de una tercería. Como tercerista, cuando él se interpone en un proceso, como tercerista puede ganar o puede perder, y qué tipo de tercería, en mérito del principio iura novit curia, cabe que invoque, si una tercería de dominio o una tercería de mejor derecho. En fin, no son pocas las cuestiones que se plantean alrededor del boleto. El Código Civil, ¿y qué pasa cuando concurren distintos acreedores a quienes el dueño de la cosa les prometió la misma cosa? A uno se la vendió por boleto y no le entregó la posesión, al otro se la vendió por boleto y le entregó la posesión, al otro se la transfirió o se la entregó por escritura y no le entregó la posesión, pero firmó una escritura. Y a otro finalmente se la entregó por escritura y la inscribió en el registro. Entonces nosotros tenemos todos estos conflictos que se pueden dar en la práctica y que nos invitan a que tengamos por lo menos un par de, presunciones legales para, como intérpretes o magistrados, ver qué hacemos. Primera cuestión es la naturaleza jurídica de la posesión que tenemos en el país. Hay un artículo que yo se los mencionaba, no sé si los mencioné, que es el 1916, que habla de la clasificación de la posesión. Es el famoso 2355 viejo de nuestro Código Civil. Dice que la posesión se presume legítima. Otra presunción interesante entre nosotros. Nosotros tenemos presunción de buena fe posesoria, tenemos presunción de inicio de la posesión cuando hay título y tenemos presunción de legitimidad. No son menores, anotemos. Y por último, en el 1930 tenemos una presunción de continuidad. La posesión se presume continua. Es decir, que quien la invoca por un determinado tiempo se presume que la continúe y no se la interrumpieron durante un tiempo intermedio. Tenemos presunción de inicio, tenemos presunción de buena fe y ahora tenemos presunción de legitimidad. Implica este artículo en 1916 diciendo que la posesión se presume legítima, ¿no? ¿Y qué es posesión legítima? La posesión será legítima cuando constituya el ejercicio de un derecho real o personal constituido de conformidad con las disposiciones legales. Bueno, acá hay algo que se parece un montón al viejo código y hay algo que cambia respecto del Código de Vélez. Primero, lo que cambia es que el Código Nuevo instaura una presunción legal de legitimidad, cosa que antes no la teníamos. Antes teníamos solamente presunción de buena fe posesoria. Hoy tenemos no solo presunción de buena fe, sino presunción de legitimidad. Primero. El segundo tema que se introduce es: la posesión será legítima cuando constituya el ejercicio de un derecho real o personal. Antes la ley decía cuando sea el ejercicio de un derecho real, con lo cual la legitimidad posesoria en el Código de Vélez estaba íntimamente ligada
al ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con la ley. Hoy podemos tener posesión legítima tanto como cuando adquirimos un derecho real de conformidad con las disposiciones legales. ¿Cuáles son las disposiciones legales? Título suficiente, modo suficiente, inscripción registral, declarativo o constitutiva según fuera el caso. Y también podemos tener posesión legítima cuando ésta sea el ejercicio de un derecho personal. ¿Cuál sería el caso? No se me ocurrió, dije, gracias a Dios, el boleto de compraventa. ¿Por qué el boleto de compraventa? Dije, menos mal. O me escucharon cuando yo lo decía en mis clases, o por suerte lo que hicieron y me pareció perfecto. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se le achacaban al boleto de compraventa como poseedor ilegítimo al titular de un boleto era que él no tenía un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones del Código Civil. ¿Por qué? Porque a pesar de haber adquirido el titular dominial, a pesar de haber adquirido del dueño o a pesar de haber adquirido en virtud de una cesión ininterrumpida de sesiones, no tenía escritura pública. Es decir, que la inexistencia de la forma hacía a la ilegitimidad del título, a la ilegitimidad de la adquisición, ¿no? O mejor dicho, a la ilegitimidad de la posesión. Porque después se dijo, en realidad, la posesión es ilegítima, pero la adquisición es legítima. Porque cuando la ley en el 2355 alude a la posesión, a la legitimidad, no alude a la legitimidad de la posesión adquirida, sino a la legitimidad de la adquisición de la posesión. La verdad, mucho a mí nunca me terminó de convencer esto. Primero por la metodología legislativa y la ubicación del articulado. Si hubiera querido hablar de la legitimidad de la adquisición y no de la legitimidad de la posesión adquirida, en vez de ponerlo en el campo de la posesión, lo hubieran legislado en materia de contratos, cuando hablaban de los contratos. Sin embargo, lo legislaron cuando hablaron de posesión. Con lo cual, siempre sostuve, siempre pensé, aún por supuesto contrariando a mis maestros, al profesor, al maestro Alterini, a la maestra Hayton también, que también lo dijeron ellos, y quizá era la verdad que decirlo la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, que la posesión era ilegítima de buena fe, pero que la adquisición era legítima cuando derivaba del verdadero propietario. Este es el estado de cosas que reinaba en el país, por lo menos antes de la sanción del Código. A mí me parece que no, la verdad es que la adquisición del boleto, la adquisición de un derecho personal constituido de conformidad a las disposiciones legales. ¿Y qué quiere decir constituido de conformidad a las disposiciones legales? Que quien contrata por boleto de compraventa contrate con el verdadero titular del dominio de la cosa. Segundo, que este titular del dominio tenga capacidad para transmitir sus bienes y capacidad para contratar. Segundo, que conforme las normas de la contratación esta persona no esté inhibida, que la cosa no tenga... es decir, que no haya ningún obstáculo a la adquisición de la posesión, etcétera. Es decir, que se contrate con el verdadero titular, con capacidad de legitimación, o que derive su adquisición en virtud de una cadena ininterrumpida de sesiones que emanan del mismo. Eso también. Es decir, o contrato con el titular, o contrato en virtud de ser un sesionario sucesivo ininterrumpido del dueño. Y yo ahí adquirí un derecho personal, claro que adquirí un derecho personal, porque por más que soy titular de un boleto de compraventa, y más allá de la calificación técnica que le queramos dar al contrato, como precontrato, como contrato firme y definitivo, como contrato, como promesa contractual, desde ya aclaro mi postura en el sentido de no considerar al boleto de compraventa en consonancia con las declaraciones de las últimas jornadas nacionales de derecho civil celebradas en Bahía Blanca, en no considerar al boleto de compraventa como un contrato preliminar, sobre todo porque no se encuentra amparado por las causales de caducidad a las que se refiere el artículo 994 de este cuerpo legal, de manera tal que yo me adscribo enfáticamente a las conclusiones de estas jornadas científicas y me parece absolutamente razonable el rumbo científico trazado, ¿no es cierto? La verdad que creer que un boleto de compraventa, cuando hay una entrega sustancial del precio, entrega de posesión, contratación con el verdadero titular, se está en presencia de un instrumento de naturaleza preliminar en donde no es posible, la verdad que me parece que estamos ya yendo demasiado lejos. Al menos así me pareció desde el momento en que se calificó humildemente a la postura del contratante por boleto desde ese prisma, cuando así se lo valoró.
Y la verdad me gusta la teoría de Morello y la de Mossetti Raspe, siempre me gustó, ¿no? De creer que el contrato, en el contrato de compra-venta hay que distinguir dos grandes cosas: el momento de la concentración del consentimiento y de su formación y el momento de sus efectos. Son cosas diferentes. En la contratación inmobiliaria por instrumento privado, que transfiere posesión de buena fe mediante la contratación con el dueño, hay que distinguir la formación del contrato con los efectos que produce. Y a mí me parece que la transmisión del dominio mediante el título suficiente tiene que ver con la etapa de ejecución, no con la de formación. Y que del derecho transmitido por falta de instrumentación formal transmite un derecho personal de la posesión, no un derecho real, el que solo quedará transmitido y perfeccionado con la celebración de la escritura pública y la inscripción registral para los efectos de oponibilidad a terceros. Pero porque no exista celebración de la escritura pública y porque estemos en la etapa de ejecución del contrato, no podemos decir que no hay compraventa, porque esto equivaldría a decir que tampoco habría compraventa porque no está suscripta o integrada a la totalidad del precio cuando este se pactó en cuotas. Y a nadie se le ocurriría decir que frente al pacto de un precio a cuotas no hay precio. Bueno, falta integrarlo, ¿no? Con lo cual me parece humildemente que están todos los elementos integrativos del negocio, cuáles son cosa, consentimiento, precio y forma, precio y etcétera, para dar por entendido así al contrato. Cuando volvamos del recreo, les voy a hablar del 1170. Muchas gracias.